buscas Estación Sur, nos vas a encontrar fácilmente. Y ahí estamos Facu, estoy yo, y ahora también está quien nos acompaña, como todos los martes, a esta hora. Además, nuestro columnista de Derechos Humanos, Esteban Pereira. A ver si nos escucha, nos ve, si está todo bien. Hola. Los escucho, los veo, Ahora buenos sí. días, ¿cómo andan? Facundo, Buenas. ¿cómo anda Sofi? ¿Todo ¿Cómo bien? va? ¿Todo Saludos bien? a todos. Bien, todo bien, por suerte. Un nuevo 22 de octubre, mencionaron hoy que se conmemora el Día del Derecho a la Identidad en homenaje a la Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo. Como saben, abuelas es madres y abuelas, aprovecho también para mencionar las madres, que muchas veces se superponían esas dos funciones que tenían ellas dentro de su militancia. Me gusta mucho cómo se le ha llamado como un faro moral de nuestro país a partir de 1977 y un ejemplo de militancia en los derechos humanos, porque fueron las primeras en salir a reclamar por los detenidos desaparecidos y después, obviamente, por aquellos nietos y nietas que estaban naciendo en cautiverio porque ya sabían que se los estaban llevando, no estaban apareciendo y que obviamente esos niños y niñas en algún lugar tenían que estar. Así que gracias a su militancia se lograron recuperar 133 nietas y nietos, hoy 47 años después, como ya hemos dicho en varias columnas, como hemos visto que el EAF sigue buscando detenidos y detenidos desaparecidos que por ahí todavía siguen apareciendo hasta el día de hoy. Se sigue luchando también para encontrar los casi 300 nietos que hoy todavía faltan y que son personas que no saben o que no tienen completa su identidad, que es un derecho personalísimo, es un derecho fundamental para saber quiénes somos, de dónde venimos, quiénes eran nuestros padres, quiénes eran nuestros abuelos y tener obviamente nuestra historia de vida totalmente cerrada, si se quiere, o más bien cerrada, sino completa. Así que siempre lo mismo, como se repite en todos lados, y no hay que cansarse. Si naciste entre 1975 y 1983 y en este momento estás escuchando la radio y dudás de tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo o hija de personas desaparecidas, ingresá a Abuelas, comunicate con alguien de abuelas o de madres que te van a ayudar. Cada vez nos quedan menos madres, cada vez nos quedan menos abuelas, pero hay mucha gente que sigue acompañándolo, como nietos restituidos o gente que milita de corazón esta causa, para que cada vez sean más aquellas personas que tengan su identidad reparada y podamos ir reconstruyendo la oscuridad de nuestro pasado reciente, que también se completa de esta forma, ¿no? Recuperando a los nietos y nietas que todavía faltan reencontrarse con su familia y quienes no puedan porque el paso del tiempo lo ha impedido, que por lo menos puedan conocer la historia de su familia, de dónde vienen y quiénes son. Nada, me parecía importante arrancar con esa mención y para hoy les traigo otro tema que estuvimos viendo, creo que a todos y a todas nos llamó la atención, quienes se enteraron, por ahí quienes transitan espacio de militancia incluso se han indignado un poco, porque la vicepresidenta, perdón, esperemos que siga como vicepresidenta, Victoria Villarroel, se reunió el pasado 17 de octubre, como saben, es el Día de la Lealtad Peronista para todos aquellos y aquellas que comparten esta militancia, con María Estela Martínez de Perón en España, o también conocida como Isabel, quien ostenta el título de ser la primera mujer que, acá tenemos la foto del encuentro, ella está muy grande, Isabel ahora tiene muchísimos años, sinceramente no recuerdo ahora, pero debe estar cerca de pasando los 90, y tiene el título, o si se quiere, la etiqueta de haber sido la primera, que es muy importantísimo, obvio, no le resto mérito para nada, la primera mujer de todo el mundo en ostentar un cargo de primera mandataria en una democracia, o sea, ha adquirido una democracia constitucional o parlamentaria. Luego, obviamente, del fallecimiento del general Perón el 1 de julio de 1974. Ahora, más allá de que ambas son personas y mujeres que han llegado a las altas esferas de la conducción del país, pensaba cuál puede ser otro vaso comunicante entre Isabel o María Estela Martínez de Perón y la vicepresidenta que tenemos hoy actualmente. Bueno,
no escapa, creo, al conocimiento de todos y todas los que nos están escuchando, porque acá ya lo hemos hablado varias veces, que Victoria Villarroel es una abierta reivindicadora, no negacionista, sino ya reivindicadora de lo que hizo la dictadura, no solamente en el plano económico, social, sino también el del terrorismo de Estado. Su tío, Villarroel, ahora no recuerdo el nombre, para serles sincero, murió relativamente hace poco, Sí, condenado por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Tortura, el Ernesto. Vesubio. Ernesto, gracias Facu. El Vesubio, hoy en día seguimos con actividades con el EAF para iniciar excavaciones y seguir buscando restos o material que pueda ser utilizado en los juicios. Y el padre de Victoria Villarroel participó activamente del operativo Independencia. Que el operativo Independencia es, si se quiere, el ensayo general que hizo un gobierno constitucional dándole amplias facultades a las Fuerzas Armadas y de Seguridad para el terrorismo de Estado. Me gusta, si se quiere llamarlo así, un ensayo general para el terrorismo de Estado. Entonces, se me ocurrió pensar justamente y comentarle, traerla a ustedes cuál fue la antesala de este terrorismo de Estado y no refiriéndome estrictamente que podríamos hablar en otro encuentro, en otra columna, en otra oportunidad de todo lo que fue el terrorismo de Estado parapolicial encarnado en la AAA o distintos apéndices como la CNU acá en La Plata o el Comando Libertadores de América en Córdoba. Sino lo que me refiero puntualmente es al papel de Isabel Perón en la firma de lo que fueron los decretos de aniquilamiento. Los decretos de aniquilamiento fueron una serie de normas firmadas por el Poder Ejecutivo en funciones constitucionales, donde se ordenó una avanzada de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas a lo que sería la lucha, como llamaron ellos, la lucha contra la subversión o la búsqueda de aniquilar aquellas organizaciones político-militares que se encontraban en nuestro país a partir de la década del 70. Esto significó una intervención de las Fuerzas Armadas, me refiero a Ejército, Marina y Fuerza Aérea, en realidad no es Marina, se le dice Armada, pero o para que quienes no están tanto en el tema se pueda entender un poco mejor. Se los permitió mediante esta serie de decretos meterse directamente en lo que era la seguridad interna, algo que tenían vedado y que habían experimentado brevemente con el plan CONINTES o el plan de contingencia que había hecho Frondizi para resistir a lo que él llamaba justamente la resistencia peronista mientras el peronismo se encontraba proscrito a partir de 1955. Este primer decreto lo firma María Estela Martínez de Perón, y muy sintéticamente, porque es un decreto corto, pero no viene el caso tampoco recuperarlo todo, es el 261, perdón, de 1975, fue firmado por ella el 5 de febrero, y el artículo 1 decreta que el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Entonces, acá ya tenemos varios elementos. Después vinieron otros decretos que firmaría Luder, porque Isabel se encontraba en uso de licencia. Pero si se quiere, este primer decreto fue el que les abrió la puerta a una gran cantidad de cuadros militares para la aplicación de lo que fue la doctrina antisubversiva o contrarrevolucionaria que mencionamos en la columna anterior, cuando hablamos de los vuelos de la muerte, que no solamente trajimos la forma de eliminación, que eran los vuelos de la muerte de Francia o de la doctrina de la Escuela de las Américas de Estados Unidos, sino que también todo lo que era esta doctrina contrarrevolucionaria o antiinsurgente, las Fuerzas Armadas las venían estudiando, reproduciendo y necesitaban un teatro de operaciones, si se quieren, como ellos mismos le llaman, que finalmente obtuvieron en los montes de Tucumán. Porque, como acá tenemos, me parece, imágenes, Sí. la firma del decreto con sus gabinete de ministros. En realidad no sé si firman todo el gabinete o si firman específicamente aquellos ministros que estén involucrados justamente en la temática. Cuestión pendiente que desconozco en este momento,
pero para todos aquellos y aquellas que nos están escuchando en este momento y busquen que yo ordene un poco toda esta información que por ahí voy tirando toda junta, tenemos que posicionarnos hoy en día en los Montes Tucumanos, tendríamos que trasladar a Tucumán y pensar ese lugar como un foco de asentamiento de lo que fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, que era el brazo militar, si se quiere, de la organización política militar Partido Revolucionario de los Trabajadores, liderado por Mario Roberto Santucci. En los Montes Tucumanos, el ERP decidió que era el lugar adecuado para iniciar lo que consideraban un foco revolucionario que se iría extendiendo a los costados ancho y largo del país, inspirado en, obviamente, la Revolución Cubana. Pensemos que el Che Guevara con Fidel Castro habían tenido éxito hacía muy pocos años, y empieza a exportarse, si se quiere, la ideología y la sistemática del foquismo, que era su principal, digamos, entiendo esto, porque lo tengo por ahí tocado más de apenitas, el método revolucionario que proponía el Che Guevara, método revolucionario rural que proponía el Che Guevara para distintos países del mundo donde se pudiera intentar exportar la revolución. En este punto, como también mencionábamos en algunas otras columnas, algo que no quedaba afuera de las Fuerzas Armadas casi nunca era su nivel de conocimiento de lo que realizaban las distintas organizaciones políticas, y fíjense que no me refiero solamente a políticas militares, sino políticas, sindicales, estudiantiles, porque recordemos siempre esto: la ventana para el último genocidio argentino fue la ventana y la excusa fue la lucha contra la subversión. Sí. Después, todo lo que vino después era como considerado, bueno, como entras en la categoría de subversivo, debe ser eliminado, ¿no? Esa gran masa de enemigo interno que la dictadura buscaba eliminar. Esta foto que vemos ahora, quienes nos están siguiendo por YouTube, si mal no recuerdo, es de Isabel con el general Vila, o Vilas, ahora no me acuerdo, que fue quien lideró el operativo Independencia, y que no solo eso, sino que después reconoció abiertamente las consecuencias de aquel operativo, pero no con pesar ni nada por el estilo, sino reivindicando lo que habían hecho. ¿Por qué digo las consecuencias de este operativo? Porque piensen así: el Ejército Revolucionario del Pueblo, había trasladado un campamento a los Montes Tucumanos de aproximadamente 60 entre 80 personas, según las propias fuentes de los sobrevivientes, e incluso de Jorge Lanata en un libro que se llama, creo, Argentinos, donde retoma un cable de la CIA que dice que los pelotones del Ejército Revolucionario del Pueblo nunca habían superado en su totalidad, todos juntos, las 80 personas. Para esto, el ejército argentino manda a los Montes Tucumanos un primer campamento de 1.500 hombres que lo termina reforzando y tendría alrededor de 5.000 personas, 5.000 hombres militares uniformados en ciertos momentos, porque acá empezamos a ver por qué se le dice que fue un ensayo para lo que fueron después los crímenes de lesa humanidad o el último genocidio argentino. Porque no solamente fue intentar combatir a un determinado ejército o a una determinada facción, como se hace en la guerra tradicional, como ellos dicen, sino que la metodología siempre fue la misma: la persecución del enemigo sin uniforme, es decir, vestidos de civil, el secuestro y el traslado de estas personas a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. ¿Cuál fue este centro clandestino de detención, tortura y exterminio? La escuelita de Famaillá, ubicada ahí en Tucumán, que obviamente tiene el célebre título de ser el primer centro clandestino de detención y tortura, por donde pasaron alrededor de 1.500 o 2.000 personas. Entonces vos o ustedes me pueden repreguntar, no me podrían decir, pero acabas de decir que el PRT-ERP había movilizado alrededor de 60 o 80 personas. ¿Cómo sería el cálculo? Porque obviamente la persecución no se limitó a la gente que estaba en los bosques, sino que con la excusa de cortar todo link o conexión con la población civil, también con los víveres o aprovisionamiento de aquellas personas que se encontraban en el monte,
el plan del operativo Independencia se desplegó también contra la población civil. Por eso hay gran cantidad de detenidos, desaparecidos, asesinados, que muy probablemente no tenían absolutamente nada que ver con lo que se estaba realizando en el monte de Tucumán. Esto no justifica bajo ningún punto de vista que una persona que se encontraba combatiendo o alistada en el monte tucumano pueda ser secuestrado, torturado o desaparecido. Esto es contrario al artículo 3 de todos los convenios de Ginebra, que no lo voy a traer acá, pero básicamente prohíbe eso, el homicidio por sumario, la tortura, el fusilamiento, la mutilación, y ni hablar la desaparición forzada. Entonces, ahí empieza, si se quiere, lo que sería el terrorismo de Estado. Este fue el gran ensayo del terrorismo de Estado, donde se cumplieron absolutamente todos los ítems. Es decir, se trasladó una gran cantidad de una estructura del ejército, se instaló un centro clandestino de detención y tortura, se secuestró de forma clandestina a una gran cantidad de personas, se las torturó, se las mantuvo incomunicadas, encapuchadas, engrilladas adentro de la escuela de Famayá. Los testimonios son realmente terribles. Se los asesinó sumariamente, como también se desaparecieron un montón de personas. Ahora, ¿qué sucedió en todo esto? Esto empezó y hizo una gran bola de discusión, digamos, porque quienes se defendían de lo realizado en el operativo de Independencia sostenían que habían cumplido órdenes constitucionales de un gobierno constitucional en funciones constitucionales. Y ahí fue uno de los grandes escollos jurídicos, si se quiere, o grandes complicaciones que se presentó al momento de llevar a juicio a esta gente, porque obviamente quienes sobrevivieron, quiero decir, los responsables, fueron llevados a juicio hace no mucho tiempo, y el año pasado y este año la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas en el primer caso el año pasado y este año, hace relativamente poco, creo que 2 o 3 meses, creo que fue en julio, la casación revirtió las absoluciones porque el tribunal de juicio había entendido que había órdenes que habían sido legales o constitucionales. Entonces, les traigo mínimamente, como para ir ya cerrando esto, uno de los pasajes del juez Slokar de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, dijo, como resumiendo esta cuestión, que tanto los testimonios producidos en el debate se refiere al juicio oral y público, como del devenir de los acontecimientos históricos recreados desde aportes investigativos de expertos, se puede llegar a la conclusión que la provincia de Tucumán se convirtió en el terreno de entrenamiento y aprendizaje por parte de las fuerzas nacionales para lo que sería el terrorismo de Estado. Es decir, que la Cámara Nacional de Casación, tanto en la Sala 2 como en la Sala 3, como para que no quede mucha duda de que quiero decir, no, es un criterio aislado de un juez que no comulga con nuestros intereses, o etcétera, no. Las dos de las 4 salas de la Casación Federal afirman este criterio de que se trató de un ensayo para el terrorismo de Estado y que por lo tanto debe ser comprendido e incorporado adentro de lo que fue el terrorismo de Estado. No se puede hablar del terrorismo de Estado sin hablar de lo que fue el operativo Independencia y las responsabilidades de quién fueron y llevaron adelante el operativo Independencia, porque más allá de tener firmado un decreto por una presidenta constitucional, todo lo demás, como les venía diciendo, secuestro sin uniforme, la tortura, el encadenamiento a los centros clandestinos, el homicidio sumario y la desaparición forzada, te termina dando el cuerpo de lo que fue los crímenes de lesa humanidad o el genocidio que vendría en nuestro país. Entonces, más allá de que la vicepresidenta haya reivindicado la figura de Isabel Perón, que haya puesto un busto en el Senado, no quería dejar de hablar en este espacio que siempre les agradezco un montón por poder compartir con ustedes, mencionar esta figura o este papel preponderante de Isabel dándole prácticamente la suma del poder público al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas previo al golpe de Estado, el año previo al golpe de Estado. Excelente, Esteban, como siempre, clarísimo, y te agradecemos una vez más que puedas compartir este rato y toda esta información con nosotros. Por favor, para mí es un gustazo. Nos veremos el próximo martes. Que anden todos muy bien. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes.
Pasaba Esteban Pereira, nuestro compañero, amigo de la casa, ya en este espacio que nos damos para hablar de derechos humanos, juicio de lesa humanidad, entre otras cuestiones, que a veces parece que se llevan puesta la agenda política y la actualidad, pero lo cierto es que nos importa mucho y nos detenemos un ratito en eso para profundizar.